Bueno, hoy día vamos a ver, ¿cierto? Dentro del marco conceptual, que lo subdividimos, vamos a ver los estados financieros, el objetivo y alcance, y los elementos que forman estos estados financieros. El objetivo de estos estados financieros es proporcionar información sobre los elementos que lo forman. Y los elementos que lo forman, chiquillos, son las cuentas o las partidas, los grupos, ¿ya? Y los elementos que forman estos estados financieros van a ser activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la empresa que informa. Estas cuentas son las que se conocen como elementos, ¿ya? Podríamos decir los estados financieros están formados por cuentas, que son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Pero el marco conceptual usa la palabra elementos, que forman a los estados financieros, pero es lo mismo. ¿Cuál es el alcance que tienen estos estados financieros? El objetivo, ya dijimos que era proporcionar información. El alcance es útil a los usuarios de los estados financieros para que puedan evaluar, que esto está muy relacionado casi con todo lo que hemos visto clase a clase. Es útil porque pueden evaluar las perspectivas de entrada de efectivo netas futuras a la entidad que está informando. Y también podemos la administración de la gestión de los recursos económicos de la entidad. Ahora, esa información se proporciona en el estado de situación financiera, reconociendo aquí activos, pasivos y patrimonios. Este estado de situación financiera también se conoce con el nombre de balance general o balance general clasificado. El estado o estado del rendimiento financiero reconoce ingresos y gastos y otros estados y notas presentando y revelando información sobre partidas que se encuentran en los estados financieros que están mencionados antes. Cuando hablamos de estados financieros, aquí le puse una nota, hablamos de balance general y estado de resultados. Esa información se proporciona en estos estados y se hace presentando y revelando información. ¿Qué información vamos a revelar? Sobre activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Ya? Sobre activos y pasivos que no han sido reconocidos, o sea, no han sido registrados porque a lo mejor falta algún requisito que no cumplen, porque deben cumplir ciertos requisitos para que sean reconocidos, ¿ya? Como que haya certeza de que va a haber un movimiento de efectivo, ya sea entrada o salida, un beneficio o un gasto, ¿cierto? De este efectivo, y también el requisito que pueda ser medido en forma fiable. Entonces, cuando no cumple algún requisito, no son reconocidos, pero sí se presta información, se anota información de estos activos y pasivos que no han sido reconocidos, y se anotan en las notas explicativas. También vamos a encontrar información de los flujos de efectivo, o sea, cómo se movió el dinero. También vamos a encontrar información sobre lo que aportaron los dueños, ¿cierto?, del patrimonio, y son las distribuciones, y también las distribuciones, aportes y retiros que hayan hecho. También en estos estados financieros vamos a encontrar métodos, suposiciones y juicios utilizados cuando estimaban los importes presentados o revelados y los cambios que sufrieron estos importes. Profe. ¿Sí? Me avisaron que hay unos compañeros que están esperando entrar. Ya. Ahí pueden entrar. No. Deberían poder entrar ahora. Voy a detener para que entren, dar la grabación. El periodo sobre el que se informa. Los estados financieros también se preparan para un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, se está declarando este año todos los ingresos y gastos del año 2020, desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. O sea, todo ese periodo de tiempo es el que está contenido en los balances que se están presentando hoy para hacer las declaraciones de renta, ¿ya?
El impuesto que se paga en abril es sobre las rentas que se obtuvieron y que se sacaron de los balances entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Ese es el periodo, ¿ya? Se preparan entonces estos estados financieros para un periodo específico y proporcionan información sobre activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Para qué hacen esto? ¿Cierto? Para ayudar a los usuarios de los estados financieros a identificar y evaluar los cambios y tendencias. Los estados financieros proporcionan también información comparativa por al menos un periodo sobre el que se informa anterior. Por ejemplo, si alguien está tomando alguna decisión, podría estar comparando el balance del año pasado con el de ahora. La hipótesis de negocio en marcha se prepara bajo el supuesto de que una entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad en un futuro previsible. Parece que esto lo vimos en la clase pasada. Bueno, o lo mencionamos por lo menos. En general se ha repetido casi siempre la materia. Hablamos de que cuando se prepara un estado financiero, se hace pensando que la empresa está en marcha y va a continuar así en el futuro previsible, ¿cierto? Va a continuar su actividad en forma normal. Por lo tanto, se supone que si la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o cesar su actividad, debiera avisar, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Los estados financieros entonces te tienen que preparar bajo una base diferente. Si es así, tienen que describir qué base utilizaron. Aquí vienen algunos conceptos: recursos económicos, derechos de acreedores, cambios en los recursos y en los derechos de los acreedores. Esto que se trató en el capítulo 1 habla de los recursos económicos que son activos, de los derechos de acreedores que son pasivos, la definición que tienen en el marco conceptual que está acá, y patrimonio, que es la diferencia entre activo menos pasivo, sería el patrimonio. Los ingresos y los gastos son cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. Acuérdense que cuando hablamos de recursos económicos y derechos de acreedores es como decir activos y pasivos. Cuando tengo un ingreso, cuando hay un cambio, ¿cierto?, en este recurso económico o en un derecho del acreedor, este cambio puede ser producto de que hubo un ingreso o que hubo un gasto, ¿ya? Cuando se incrementó el activo o se disminuyó el pasivo, podría ser un incremento en el patrimonio, vamos a decir que es un ingreso. Por el contrario, si el cambio fue que se disminuyó un activo o aumentó un pasivo y que esto dio lugar a que el patrimonio disminuyera, estamos hablando de un gasto. Esto es sin considerar, ¿cierto?, los aumentos de patrimonio que hacen los dueños. También pueden cambiar entonces los recursos económicos y los derechos cuando los dueños aportan dinero o cuando sacan dinero, ¿ya? Y los elementos de los estados financieros son los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos, con lo que habíamos empezado.